potencia extranjera. Aparte de la venta, nosotros hemos sufrido, por ejemplo, la censura, ¿no? Parece que hay algunas posturas que incomodan a ese discurso, ¿no? Yo no sé si tú, cuando has estado en Mariupol, por ejemplo, ¿no? Allí en Donetsk, ¿has sentido el alivio de la gente? Es decir, se está olvidando una gran parte de que esa gente ha sido perseguida. Y no ha sido perseguida no solo por el ejército de Ucrania, o con las acusaciones del anterior presidente Poroshenko, sino que ha habido auténticos batallones de extrema derecha, nazis, que han intentado matar a toda esa gente. Yo no sé si has sentido el alivio. Han intentado y lo han hecho. Han intentado y lo han hecho. Por ejemplo, en el caso de Mariupol, yo he entrevistado a muchísimos... de hecho, yo fui a un punto de ayuda del partido de Rusia, es decir, el partido de Rusia es el que daba esa ayuda, pero ahí acudía todo el mundo, me refiero. Ahí no había... yo estaba en la puerta, estaba moviéndome libremente y acudía a cualquier tipo de ciudadano. Ciudadanos incluso que han podido llegar a decirme, pues mira, yo no estaba del todo descontento con Azov desde 2014, aunque hicieron muchas barbaridades, pero desde que estalló la guerra la cosa ha sido completamente diferente. Es decir, la persecución, los crímenes que se han cometido contra la población civil es algo que de manera constante me han narrado muchos de los ciudadanos que viven allí, que la sensación que tienen es una sensación de desasosiego y de sentirse en medio de un fuego una vez más, y para ellos realmente simplemente, o sea, ellos se sienten como que están siendo olvidados humanitariamente por simplemente pertenecer a una región geográfica concreta, pero ellos lo que sí que me han repetido mucho es nosotros al final lo que somos personas que vivimos aquí. Eso bueno, es. Que vivíamos, porque la ciudad está completamente destrozada, ¿no? Mientras yo estaba haciendo las entrevistas cayó una bomba a 500.000 metros, una cosa así, y ves que cae de los dos lados porque es un conflicto, obviamente. De hecho, insistí porque yo quería entrar en la ciudad y obviamente no me lo permitieron porque los francotiradores pues estaban muy operativos en esos días. Una de esas escenas además las ha sufrido uno de nuestros equipos del canal árabe, los disparos de los francotiradores. Veía uno de tus tweets y hablabas de las armas y parece que ahora, sean gobiernos de derecha, sean de izquierdas, los gobiernos de Europa lo que están haciendo es enviar armas hacia Kiev. Pero me parece que no se dan mucha cuenta o que no saben muy bien que esas armas no están cayendo todas en manos del ejército, están cayendo también en manos de extremistas y que esas mismas armas... De grupos paramilitares. Efectivamente, y que esas armas se pueden volver en su contra, es decir, estos grupos pueden entrar o atentar en Polonia o a saber lo que va a pasar. Perdona, ya no solamente eso, es que hay entrevistas, el otro día entrevistaban, por ejemplo, que yo me quedé con la boca abierta y los propios tertulianos de la mesa también, se entrevistaba, y lo he publicado en mis redes sociales, a un catedrático de Derecho de Kiev que decía literalmente que su objetivo era matar a todos los rusos que haya en Ucrania. ¿Tú cómo puedes estar armando a gente que está diciendo eso y que está literalmente reconociendo que su voluntad para mantener su estructura política es acabar con una parte de la población? Bueno, también hemos visto en algunas cadenas de televisión como se decía que no solo se tenía que matar a los rusos, sino que había que ir incluso a por los niños, porque ellos serían los que se fueran a vengar. Sí, y no solamente eso, vamos a ver, yo puedo entender que se quiera ayudar en la situación en la que lo entiendo perfectamente, no que se quiera, sino que se ayude militarmente a Ucrania, eso lo comprendo perfectamente. Ahora, lo que no comprendo es, desde la posición moral que esgrimen los países de Occidente, lo que no hacen es controlar qué se hace con esas armas. Es decir, yo te doy a ti un arma para que tú te defiendas de una agresión, pero voy a vigilar o voy a mandar una misión de observación, un destacamento, sabiendo los precedentes que hay de 2014 y 2015, cómo empleas ese armamento. Porque si yo no lo hago, yo soy cómplice, te estoy dando a ti unos medios que tú por ti mismo no tienes para acabar con la vida de personas, que si tú no lo destinas a la defensa, yo soy cómplice de lo que tú estás haciendo. Eso es lo que a mí más me preocupa como español. Hablabas tú de la gente que está viviendo en Donbass, que están un poco como en ese medio del fuego cruzado, ¿no? Y yo creo que a Ucrania le está pasando un poco lo mismo y ha sido utilizada vilmente por Estados Unidos, que no tiene otro objetivo que no sea el de cortar las relaciones que podría tener unos vecinos como puede ser Rusia y la Unión Europea. Lo estamos viendo que son sobre todo medidas económicas, sanciones, etcétera, etcétera. Y aquí la guerra, decían el otro día que no es por intereses. Yo no estoy para nada de acuerdo. Es una guerra. A ver, la guerra civil que está ahí en Ucrania no es por intereses, es una guerra ideológica como casi todas las guerras civiles, excepto la norteamericana, que sí que era por aspectos materiales de la esclavitud del norte contra el sur. Pero la guerra civil española fue una guerra ideológica. La guerra que hay dentro de Ucrania civil, que estalló con el Euromaidán y todo lo de 2014, es una guerra ideológica. Ahora bien, la utilización geopolítica del conflicto que se desarrolla trágicamente dentro de
Ucrania es puramente material. Y la utilización, sobre todo, esto es donde más se está viendo es a nivel propagandístico. Es decir, el conflicto no está dentro de Ucrania. Yo creo que ni siquiera a Estados Unidos ni a la Unión Europea le interesa lo que está pasando dentro de Ucrania, porque no hay nadie. Es que yo, por ejemplo, el primer día que llego a Donbass, a Donetsk, perdón, me llevan a un... Yo le digo, porque además ni siquiera me llevaban ellos, les decía a dónde quería ir. Yo quiero que me llevéis al sitio más reciente donde haya caído una bomba dentro de Donetsk. Y me llevan a un sitio donde hay con los 3 edificios se estaba grabando un edificio donde yo no puedo contenerme porque estoy viendo cómo sacan a 2 señoras que han muerto y acabo de hablar con sus familiares. Entonces, claro, eso me a mi alrededor y digo, pero si estoy aquí solo, un youtuber, abogado de 31 años que ha venido como ha podido aquí y nadie le interesa contar esto. Y nadie le interesa contar esto porque no nos interesa para quien realmente está sacando tajada de esta situación, que eso es lo trágico. Eso es lo que los españoles debemos empezar a darnos cuenta, porque en esa misma línea todo lo que estamos apoyando no es para un crecimiento propio, sino para que Estados Unidos consolide su posición nuevamente en Europa, que eso habrá quien le pueda parecer bien, habrá quien le pueda parecer mal, puedes estar a favor, puedes estar en contra. Ahora bien, la catadura moral de utilizar un conflicto civil como el que está sucediendo en Ucrania y manipular la información de esta manera y, sobre todo, borrar los muertos de un lado, civiles, y el asesinato de civiles, eso para mí es intolerable. Que parece que la guerra haya empezado el 24 de febrero y esto lleva desde mucho más atrás. Es decir, obviamente. Se está obviando por parte de los medios de comunicación. He visto como incluso a una compañera que también interviene en algunos programas, Liu, como a ti, etcétera, etcétera, se critica todo esto. Y es que parece que no se quiere ver la otra cara de la moneda, o que parece que es incómoda. Y con el tema de las fake news, yo intentando ver vídeos y algunos programas de España, la verdad es que parece, lo primero, un monotema. Y lo segundo, que solo hay una versión de los hechos. Por eso todos los medios dan la misma información de la misma manera y en el mismo orden, copiando los teletipos de las empresas de relaciones públicas, que en este caso están afincadas en Reino Unido, porque esto se ha investigado, que mandan los teletipos desde Washington y todos los países de la Unión Europea los repiten y los reproducen sin comprobar absolutamente nada. Pero es que quien quiera saber realmente por qué esto es por lo que está pasando y cómo se ha utilizado y se está utilizando el conflicto en Ucrania desde 2014, que vaya ya no Donetsk, que vaya a Gorlovka, que vaya a la ciudad de Gorlovka y verá si la situación en la que está esa ciudad es una situación de ahora o de hace 14 años. Es una ciudad que está prácticamente destruida por el bombardeo constante de las fuerzas ucranianas, que, repito, esto no implica que los malos para mí sean los ucranianos, pero implica que esa información no se está dando. Y eso está ahí. Y cualquier persona, sobre todo como yo, que vaya allí a decir, oiga, esto no lo estamos contando, es perseguida, es insultada, en fin, todo eso. Eso, al final, está construyendo una supresión de la libertad de información y de la libertad de pensamiento que nos lleva a una dictadura, a un nuevo periodo en el cual, en la Guerra Fría, por ejemplo, se impedía pensar. Uno no podía pensar porque enseguida estaba en el bando contrario. Pues vamos hacia eso. Bueno, y sobre todo que al final te ves señalado, ¿no? Nosotros ya tenemos la etiqueta, yo por ejemplo la tengo en mi Twitter, medio afiliado al gobierno ruso, aparte de las amenazas que he recibido, aparte de los mensajes, y creo que no soy el único. Y simplemente por poner encima de la mesa qué es lo que está sucediendo y dando quizá otra cara u otra versión, ¿no? Y eso es lo que al final, en un país en el que, como España, que digo que se jactan, ¿no?, de la libertad de expresión, o en Europa, etcétera, etcétera, el no poder expresar tu opinión porque sea contraria a la del otro, se está convirtiendo prácticamente en una persecución, en una caza de brujas. Eso, desde luego, es una vergüenza y yo, desde luego, me solidarizo contigo, pero sí que quiero resaltar una diferencia que, aunque no justifica lo que te pasa a ti... Tú eres independiente y yo estoy trabajando en Moscú. Tú trabajas para RT y yo no, y a mí se me... Pero aún así tengo vocación de periodista, y tengo la conciencia de periodista. No, hombre, claro, sí, por supuesto. No digo lo que quiero decir es que, no, desde luego, yo no entiendo ni siquiera que se haya prohibido RT y lo denuncio totalmente. Lo que quiero decir es que a la gente le importa un pepino que al final trabajes o no trabajes para un medio ruso. La gente actúa indiscriminadamente contra algo que toca uno de sus prejuicios. En el momento en el que tú tocas uno de sus prejuicios, esa persona automáticamente se convierte en enemigo. Eso es propaganda de guerra y eso se está generando artificialmente. El problema es, lo que llevo denunciando desde el día 1 es que nosotros no estamos realmente en una posición en la que necesitemos eso, sino que se nos está generando para que aceptemos
destruir gran parte de nuestras posibilidades económicas por las relaciones comerciales que podríamos tener con Rusia, etcétera, etcétera, para favorecer a Estados Unidos. Esa es otra cuestión. Tú que estás en España, bueno, has estado recientemente de viaje y ahora estás aquí. El tema de lo de las sanciones, a mí, no sé, escuchar al presidente del gobierno que dice 36 veces en no sé cuántos minutos, en pocos minutos, el nombre de Vladimir Putin, el decir que la huelga de los transportistas prácticamente, se lo he escuchado al gobierno, es de tal, etcétera, etcétera, las cartillas de racionamiento, cómo se manifiestan los granjeros, por ejemplo, en Francia, etcétera, etcétera, justificarlo todo con esto, a mí me parece en el que es una excusa que ya todo vale, ¿no? Es un as en la manga que ya, no sé, yo si pierde el Real Madrid mañana, que soy muy del Real Madrid, también puedo decir que por culpa de Putin, vamos a ver, ¿no? es que, vamos a ver, la clase política española, desde 1968 hasta hoy, es una clase política puesta. Es una clase política que se le da el poder. Por lo tanto, a quien se le da se le puede quitar. Y en esa relación, uno, por lo tanto, para mantener su poder, hace lo que tiene que hacer. Y eso es lo que hace la clase política española, toda sin excepción. Sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir para mantenerse dentro del juego de Occidente, para no ser apartado o apestado. Pero es que la corrupción moral y que los discursos de los políticos en Occidente están completamente bajo intereses económicos, es evidente. Es que ¿quién es la presidenta de la Comisión Europea? Von der Leyen, pero ¿quién es el segundo de a bordo? Borrell. Josep Borrell, un señor que tuvo que dimitir del Partido Socialista porque no se podía presentar a las elecciones porque apestaba su paso con la época de Felipe González a corrupción, porque sus dos de sus más grandes colaboradores fueron encausados. Von der Leyen la tuvieron que echar de Alemania y llevársela a la Comisión Europea porque esa señora había cobrado mordidas a la hora de comprar material militar cuando era ministra de Defensa en Alemania. Y ahora, claro, ella quiere comprar armas para toda la Unión Europea. Pues imagínate, lo que se ha llevado calentito en Alemania, lo que no se puede llevar en Europa. Dejas ahora atrás una historia muy fuerte. Yo supongo que el ver una guerra, la verdad que es algo que se te queda. Pero ¿qué te esperas a la vuelta ahora cuando vuelvas a España? Tanto, digamos, a nivel personal como bueno, de todo tu entorno, etcétera. Bueno, también tengo que decir que hay una gran parte de la ciudadanía que se da cuenta, obviamente. O sea, hay una parte, obviamente, que se deja llevar por la propaganda, pero hay una gran parte de la ciudadanía que unos, porque ya me conocen, me apoyan, y otros que, obviamente, y yo soy el primero que dice, desconfiad hasta de lo que yo os diga. El proverbio ruso, confía pero comprueba. Es decir, compruébalo todo. Y hay mucha gente que se está dando cuenta de que, oye, pues lo que está diciendo este chaval tiene razón. Pues lo que está enseñando Patrick Lancaster en Mariupol, oye, pues esto, ¿por qué nadie está hablando de esto? Entonces eso está haciendo que mucha gente en España, por eso hago esta labor, no lo hago simplemente porque se despierte la conciencia, ¿no? Se les quita un poco la venda de los Entonces, ojos. yo soy optimista de que a corto o medio plazo va a ser imposible porque la gente ahora mismo dice ruso y la palabra y es lo visceral. eso es lo que se ha generado, ese de la inconsciencia que se ha generado en España, pero conforme vaya pasando el tiempo, yo creo que de Mariupol van a salir cosas escalofriantes, como pasó, por ejemplo, en Ruanda, y eso no se va a poder ocultar. Yo tuve la ocasión, además de estar en Ruanda, y estuve viendo los testimonios de la gente que había sufrido, además, partes de ese genocidio, o sea, que es muy duro. Y además es que esto se repite, es decir, es que ya se armó a los mujahidín para combatir entonces a la URSS cuando invadió Afganistán, y ha salido súper bien. Siempre pasa que los grupos más radicales dentro de una fuerza armada son los que después consolidan su poder y cuando ya deja de interesar ese país, pues quedan los restos, ¿no? Rubén, esperemos que toda la verdad salga a la luz. Como decimos nosotros en el lema del Zoom, al final nosotros ponemos la realidad y la gente es quien debe ser juez. Buen viaje de vuelta y espero verte por Madrid muy pronto. Muchas gracias por vuestra invitación y por lo menos yo haré todo lo que esté en mi mano para, mientras yo vea algo que creo que tiene trascendencia y que es importante comunicar, pase lo que pase y caiga quien caiga, lo diré. Muchísimas gracias. A vosotros. Termino el programa de hoy apelando a sus conciencias, a su inteligencia, al raciocinio. Señuelos, trampas, propaganda, campañas de desprestigio, titulares que incitan al odio, eso siempre ha existido y siempre va a existir. Y en medio de una guerra mucho más, pero es ahí cuando hay que indagar y no dejarse llevar por pasiones, sentimientos o imágenes impactantes. Quien haya cometido los crímenes de guerra, que los pague, que se investigue, que se demuestre qué ha sucedido y que se compruebe lo que es y lo que no es. Que se vea la verdadera causa de todo lo sucedido, de esas muertes, de la procedencia, de todo lo que pasa, de los crímenes que se comete y que pague con la justicia quien haya sido el responsable. Desgraciadamente, me temo que este episodio no será ni el primero ni el último que vamos a ver en los siguientes días de conflicto, que desde aquí deseo que cese lo antes posible, que se detenga el
sufrimiento y las muertes, pero también les diré que estoy demasiado habituado a ver cómo estas historias se repiten en otros lugares y cómo se han fabricado escenarios a costas de vidas. Pasó en Irak, pasó en Siria, sigue sucediendo en Yemen. No se crean todo lo que dicen, ni tan siquiera yo. Compruébenlo, como siempre les digo, y he dicho en la entrevista de hoy. Finalmente ustedes son los jueces. No se dejen engañar. Nosotros ahora sí, nos marchamos. Escríbanme, ya saben dónde estoy. Chao.